Amén. Marcos 12:1 dice así, vamos a leerlo directamente de la palabra del Señor. Marcos 12:1 dice así, los labradores malvados. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar con una torre y la arrendó. Y a su tiempo para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prender contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Aquí hay una parábola. Esta parábola de Jesús la dice con una intención, sabiendo que aquí los mismos fariseos, escribas que estaban ahí, eran doctores de la ley y por lo tanto ellos eran muy inteligentes y comprendieron al final que la parábola sí era dirigido a ellos, que estaba hablando de ellos, porque ellos mismos dicen eso, que ellos entendieron que era para ellos. Dice acá, versículo 12, entendían que decía contra ellos aquella parábola. Los fariseos tenían una actitud hipócrita, porque ellos no querían ser señalado por nadie. Ellos querían recibir gloria, los recriminaba mencionando, inclusive Juan el Bautista, de víboras, sepulcros blanqueados, y se hace un retrato de quiénes son estos fariseos en verdad. Hay una palabra que los resume: no entran ni dejan entrar, ponen cargas sobre los hombres. Miren, así eran los fariseos. Cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, esta parábola estaba dirigido a ellos, a su accionar, a la motivación. Y dijeron ellos, eso lo dice de nosotros. Y entonces procuraban la verdad. Cuando uno es confrontado, hay dos reacciones. Una, reconocer, humillarse y pedir perdón. Reconocer falta y por venganza sobre la otra persona que le ha dicho la verdad.
Y este es el caso de los fariseos que procuraban matar a Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente perícopa y habla acerca de la cuestión del tributo. Versículo 13 en adelante dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender: eres hombre, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Es tributo a César o no, daremos o no daremos. Miren, percibiendo la hipocresía, traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Miren, hacerle caer a Jesús. Pero Jesús es sabio, Jesús conoce las intenciones del corazón, Jesús sabe los pensamientos. Entonces, Jesús, sabiendo todo ello, Jesús responde de una manera sabia. Y qué importante es: el que es maestro puede aprender de Jesús en cuanto a su metodología, y él usaba mucho la pregunta como respuesta. Cuando alguien le hacía una pregunta, él contestaba con otra pregunta. Y miren, justamente eso empezamos desde versículos anteriores. Ya le presentaron la moneda a Jesús. Y dice el versículo 15: mas él, o sea, Jesús, percibiendo, dijo, Jesús sabía la intención de ellos y le dijo: ¿por qué me tentáis? Y luego le dice: traedme la moneda para que la vea. Miren, esta pregunta es importante. Y Jesús responde: dad a César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Ellos querían esperar dos tipos de respuesta: sí o no. Es decir, cuando dice eso, si hubiese dicho eso Jesús, el pueblo se iba en contra de Jesús. Y se decía no, entonces el imperio se iba en contra de Jesús. Y Jesús, sabiendo ello, dice la respuesta correcta: dar a César lo que es de César. Y Roma, en este caso el emperador, el César, esperaba de sus súbditos, esperaba dos cosas: esperaba sus tributos y esperaba el reconocimiento a alguien que era un hijo de Dios o alguien de César. No era solamente un título mero de un gobernador, sino que de alguien que
tenía poder y que era merecedor de adoración. Pero por eso Jesús menciona algo importante: dar a César lo que es de César, y mostrando la moneda, y luego a Dios lo que es de Dios. Es decir, solamente a Dios merece y se merece, y es exclusivo de Dios, no al hombre, a Dios. Y el hombre, es decir, César, esperaba los tributos. Bueno, denle los tributos a él, el dinero, pero a Dios nuestra vida es de él. Entonces responde a esa pregunta con sabiduría. El mundo nos va a bombardear, nos va a tentar mediante preguntas engañosas, y nosotros tenemos que dar respuesta, dar defensa, no la fe, nuestra sabiduría, ¿no? En la sabiduría. Entonces, miren qué importante es. Y vamos a la otra perícopa. Vamos a los versículos 18 en adelante, y va a hablar acerca de la pregunta sobre la resurrección. Miren, acá esta resurrección implicaba dos: sociopolítico religioso del primer siglo en Roma, el tiempo de Jesús, judías, los fariseos y los saduceos. Uno de ellos, uno de estos grupos, creía en la resurrección. Por eso que esta pregunta es tan importante, porque va a poner en disputa a dos grupos. 18 dice así: entonces vinieron que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7. Y no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. Es decir, ellos ya dieron un contexto en la pregunta, y es como un engaño. Resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos ella será ella mujer? Ya que los 7, acá lo crítico, o lo que le resta validez en la fuerza de la pregunta, es que ellos no creían en la resurrección, y están hablando de muchos que no creen en Dios, pero hablan más de Dios que otras personas, ¿verdad?
A veces eso parece absurdo. Muchos profesan ser intelectuales y va a responder. Dice así, versículo 24. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resucite los muertos, ni se ni sino que serán, pero respecto a que los muertos resucitan, como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, muchos, erais. Wow. Menciona algo tan importante. Aquí, en esta vida, como familia, tenemos hijos. Y así, nuestros hijos vuelven a formar su familia, a tener existencia humana, matrimonios, hayan procreación de hijos e hijas. Y esto es importante. Cuando nosotros partamos de este mundo, nos conectamos ese propósito de descendencia, es decir, los hijos de los hijos, para continuar. Partimos de este mundo nos desconectamos de esa acción. Y Jesús les dice a ellos, ustedes, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Gloria a Dios. En este mundo ya no hay más casamiento. Cuando partimos de este mundo ya no hay más esa preocupación de con quién me casaré. Cuando partimos de este mundo solamente hay dos destinos. Estar eternamente con el Creador, Él por la eternidad. Solamente hay dos caminos y lo dice la Biblia. Que miren cómo Jesús responde a esta, pasa aquí en esta tierra, o de esta vida terrena, sale a otra realidad donde ya no hay. Entonces miren qué maravilloso estaremos y iremos al Señor. Y ya no habrá más preocupación, no habrá más motivación, no habrá más planes a futuro, solamente un continuo presente
estar con nuestro Señor para siempre, adorar. Continuamos. Versículo 28. Versículo 28 en adelante habla del el gran mandamiento. 28 dice así: acercándose uno de los escribas a disputar, y sabía que los había respondido de todos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, nuestro Dios, el Señor, uno es. Llamarás y con toda tu alma y con toda tu mente y con tal mandamiento. Y el segundo es, y acá voy a traer a salvedad algo importante. Anotación, orden de posición, cronología. Entonces, cuando hablamos de primer mandamiento, no necesariamente es el primero que se dijo, sino que también puede determinarse como el principal o el mayor, el de mayor jerarquía. Una vez más, la palabra primero o primer no necesariamente es algo de posición, de ordenamiento o cronológico, sino de jerarquía. Cuando Jesús responde ello, los escribas, fariseos, los saduceos, aquellos que le preguntaban a Jesús los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Dentro de ello hay muchos otros preceptos o mandamientos, que son 613 en total, los judíos, dentro de las tablas de Moisés, están englobados en 2 dimensiones. Por eso es que la cruz es tan importante. La cruz es vertical para tú y Dios, y otros horizontal. Jesús menciona este gran mandamiento, está hablando de que la ley, toda la ley se resume en 2 dimensiones. O sea, la ley tiene 2 dimensiones. Es tu relación, y tu relación con tu prójimo, y con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es, miren, primero. ¿Qué dice? Es decir, cambiamos la palabra primero por principal. ¿Se dan cuenta? Entonces acá menciona que el principal, el mayor, el de mayor jerarquía, el más importante es tu relación con Dios, tu adoración a Dios. Pero luego dice, y el segundo es semejante. La palabra semejante dice, es tan importante como el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos 2. Ahora,
mayor en importancia, en jerarquía. No en primer lugar, segundo lugar. Está hablando de valor, importancia, jerarquía. Muy bien, entonces Jesús, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Versículo 32. ¿Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todas las fuerzas y el amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios.